¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, a todas, a Conversaciones Diversas. Esta semana vamos a hablar qué pasa en nuestras cabezas, qué pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sistema cognitivo, y para eso lo invitamos y vamos a tomar el té con Miguel Alejandro Tentor. Él es licenciado en Psicología, nos habló de lo que sucede y de algunos tips que podemos ir tomando en cuenta, atravesando este contexto pandémico. Buscanos Conversaciones Diversas y también en nuestro canal de YouTube, y si no, como siempre te ofrecemos que te quedes aquí en este canal, en el canal 19. Todos los lunes hacemos estreno como este lunes. Quédate ahí y en casa. Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas, nuestra segunda temporada. Gracias por estar del otro lado, por elegirnos como cada entrevista que hacemos en esta particularmente. Vamos a estar conversando con Miguel Tentor. Él es psicólogo, licenciado en psicología, pero vamos a hablar de lo que sucede en nuestras cabezas, cómo nos fuimos acostumbrando a esta nueva normalidad, nuevas formas de vida, hablar sobre todo lo que sucede pandemia, psicología y al revés, esta vuelta que tiene que ver con el mundo de la psicología. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar Amelia, aquí. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y a los televidentes. Buenísimo, buenísimo. Me gusta esa que ya le pongas onda ahí a los saludos. Saludamos antes de olvidarnos no solamente a los que nos están viendo, sino a Colonias Unidas, a Colonia Elisa, están presentes los pueblos acá. Así que bueno, habrá mucho que cortar en esta conversación, ¿no? Sí. Iniciamos con eso que decía yo al principio, ¿no? Bueno, pandemia, psicología, ¿qué pasa en nuestras cabezas? ¿Qué pasa en nuestras mentes? ¿Cómo atravesamos toda esta situación? Bueno, está buenísimo el tema, porque la verdad es que el ser humano siempre hay que tomarlo como lo que es, digamos, algo complejo. Es mente, cuerpo y contexto, o sea, biopsicosocial también, ¿no? El contexto cambió, o sea, y ese cambio fue abrupto y forzoso, digamos. Eso llevó a que todos entremos en crisis. De hecho, estadísticamente subieron los casos de ansiedad. Las personas que ya tenían un trastorno de ansiedad crecieron en su intensidad o en la dimensionalidad, digamos, surgieron nuevos síntomas. En los casos también de depresión, hay estadísticas de antes de la pandemia que el 70% de psicología a nivel mundial eran por síntomas depresivos o síntomas de ansiedad. Entonces, este cambio abrupto en el día a día y con el peligro de muerte constante, porque uno no ve el COVID, pero sabe que digamos, que puede caer en un descuido y agarrarse la enfermedad, digamos, o enfermarse, y eso todavía la ciencia no lo tiene muy estudiado. Entonces es como toda incertidumbre afecta nuestra calidad de vida. Cambió nuestro contexto, o sea, cambió todo lo que nuestra vida social era o todo lo que teníamos proyectado. Cambió seguramente nuestra mente a partir de que sabemos que hay una vulnerabilidad, o sea, a todos de alguna manera nos tocó el tema de la muerte, y eso implica un cambio filosófico, un cambio en lo más profundo de la persona, en la subjetividad, y eso trae consecuencias, porque todo mecanismo adaptativo trae consecuencias, trae gasto de energía, trae dificultades para adaptarse, y aún los que se adaptan, es como que a los que se adaptan le insume mucha energía psíquica, pero también a los que no logran adaptarse sufren mucho, digamos, ¿no? Porque es difícil, porque todavía se está con la noticia de, bueno, cuándo se va a salir. Claro. Los medios, se estudia en Japón se estudió mucho la infodemia, por ejemplo, ¿no? Que es el exceso de información
genera más síntomas psíquicos y eso tiene una repercusión en el organismo. Se estudió de que genera más daño aún que el COVID en sí, o sea, hay más datos, hay más estadísticas que produce más la infodemia que el COVID en sí, digamos. En sí, claro. Pensaba cuando me estabas contando esto, bueno, qué capacidad también tiene nuestra mente, ¿no? Como para poder procesar ese espacio, digo, de que veníamos quizás, o muchos vienen con muchas horas de carga de trabajo, agitados, y de pronto un 2020 que nos sorprende no solo en la enfermedad, sino también en las formas de presentarnos. ¿Tiene nuestra mente, nuestro cuerpo en sí, digo, pensando en esto que dijiste vos, sí, cabeza, mente, cuerpo, alma, propiamente, sí, sí, ese resorte como para poder aguantar? Sí. En la genética del humano está. De hecho, nosotros evolucionamos y el hombre de por sí tiene la característica adaptativa. De hecho, forzamos nosotros mucho la naturaleza. El promedio de vida hace un siglo atrás, que no es mucho para la historia, era de 35 años. Hoy el promedio de vida está en 65 años. Bueno, hoy con el COVID no lo sé, claro, pero el promedio de vida... Ahora, qué loco que cambiaron también esos números estadísticos, digo, claro, al pensar en qué momento podía o hasta dónde llegaba las personas a vivir, y que uno creía que eso, bueno, 65, claro, decía una persona ya adulta mayor. Si bien es adulta mayor, pero a la vez es joven. Claro. Digo, comparando con los grupos etarios en los cuales hoy hay personas de, no sé, 80, 90 y pico que todavía están en una función súper activa. Sí, aparte tenían mucha vida social, lo que hoy se les cortó, digamos. El ser humano se adaptó siempre, está en su ADN, digamos. El ser humano generó conductas adaptativas o mecanismos adaptativos desde que fue cavernícola, desde antes de eso, desde que fuimos molécula, antes de ser homo, fuimos generando permanentemente mecanismos adaptativos. Claramente esta situación pone en juego eso, digamos. Tenemos varias generaciones de estar en la cima de la cadena alimentaria, tenemos varias generaciones de ir desarrollando como una especie de fantasía de omnipotencia, pero que el COVID como un virus viene y pone en jaque todo eso. ¿Qué digamos sería esa fantasía, digamos, como para entender en ejemplo? Porque no todas las personas toman en cuenta que la muerte es una posibilidad. La mayoría de las personas no tomamos conciencia de que de que somos seres frágiles y de que está la posibilidad de la muerte casi en cada esquina. Ahí tenés los accidentes de tránsito o los incendios, digamos, los incendios no buscados, o siempre está como que en nuestra cabeza opera de que como que esas cosas no me van a pasar, ¿no? Que esas cosas pasan en los noticieros, parecería como que es algo lejano. Bueno, el virus vino a poner en jaque todo eso. Hoy no se sabe. Hace poco murió una persona de COVID de 41 años, mueren personas jóvenes, y eso hace de que todos tengamos conciencia y tomemos conciencia de golpe de que la muerte es una posibilidad. Eso genera un cambio en las prioridades seguramente. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos.
Fin de espacio publicitario. Yo denomino esto fantasía de omnipotencia, de que el ser humano no siente que le va a tocar a él. De hecho, muchos casos de contagio es como que opera esta sensación, es como que, viste, los equipos de fútbol seguían como tal y le tocó el equipo de River Claro. un contagio masivo y parecía como que no les iba a tocar y les tocó. A eso Es llamamos también fantasía de omnipotencia. hay como un juego de poder, digo, esto de que decís, Sí. me va a tocar, no me va a tocar, Sí. juega en nuestras cabezas esa dualidad a la hora de plantearse en el diario, digo, en Sí, sí, una sí. realidad común y corriente. Sí, hay personas que ni se lo plantean, porque es más, porque si se lo plantean, sería muy difícil el día a día. Claro. Y hay personas que se lo plantean y viven esto con mucha angustia, digamos. En los dos casos, en las dos situaciones, siempre se pone en juego la psicología, digamos, y los recursos propios Claro. para reponerse. Exacto. Digamos, porque está bien, tomar conciencia, pero no vivir con paranoia. Digamos, sino que porque se pierde mucha calidad de vida, si no uno terminaría encerrado en un búnker hasta que se termine esto, digamos, ¿no? Hay que tomar conciencia, hay que manejar y regular la angustia, que va a venir, porque la posibilidad de muerte trae angustia, y bueno, las personas que toman conciencia, mediar entre vivir lo mejor que se pueda, resignificar su día a día y, bueno, cuidarse, digamos, básicamente. ¿Qué cosas pudiste observar, digo, en todo este tiempo? Porque, bueno, también esto es real y te pregunto, ¿se trabajó más, digo, en tu caso, pensando en sesiones más dentro de la semana, un poco más comprometidas que en otras? Sí. Durante todo el año pandémico que no se podía tener, o todavía continuás quizás en algunos espacios que tenga esta forma bimodal, porque Sí. la mayoría de las personas trabajan de esa manera. Sí, vos sabés que es un fenómeno nuevo, digamos, para nosotros los psicólogos. Esto es una cuestión personal, yo comencé a trabajar el 12 de marzo por videollamada, por Zoom, por Meet, y se generó, bueno, una nueva, inclusive hoy se está estudiando esto como herramienta terapéutica, digamos, ¿no? Las sesiones por videoconferencia se llama. La mayoría de los colegas comenzamos a trabajar así. Hay algunas escuelas psicológicas que, por ejemplo, las escuelas, los psicoanalistas lacanianos más de la escuela de Miller, lo que plantean es que tiene que ser en persona o Claro. puede ser una intervención, pero no un tratamiento. Por el hecho de que tenés que verte con la otra persona, Exacto. ver reflejada, te reflejás, digamos, en ese... Claro, pero lo dice Miller, no lo dice Lacan, que es el discípulo de Lacan. Lacan dice otra cosa, digamos. Para Lacan es, bueno, es otro tema, digamos, ¿no? De todas formas se Igual me desarrolló... interesa, ¿qué dice Lacan con respecto a No, esto? ¿Qué diría pensando en Lacan eso? habla de que el inconsciente se estructura en el lenguaje, entonces si está la imagen más o menos completa, uno con lo que trabaja es con los significantes. Claro. Pero también hay significantes en la gestualidad. Entonces, Lacan lo que habla es de la interpretación de esos significantes, ¿no? En esa ida y vuelta. A partir de eso se asocia libremente y la sesión transcurre con los significantes. Por lo tanto, no haría falta la presencialidad. Eso es lo que dice Lacan, digamos. Es una especie de virtualidad también la presencialidad para Lacan. ¿Se entiende? Sí. Es como que el medio por el que se trabaja es el lenguaje, Claro. verbal y no verbal. Totalmente, ¿no? Con lo que- No importa la herramienta de esa comunicación de Exacto. la cual vos estás llevando adelante tu sesión. Exacto. Entonces, por ahí lo que surgió fue algo interesante. Se sabe, y hay muchos estudios, que con la virtualidad se logró sostener más cuadros, o sea, más tratamientos con esta modalidad mixta, como vos denominás, presencial y virtual. Y virtual. También fenómenos nuevos que vinieron a partir de la pandemia fue algunas intervenciones, sobre todo de psicoeducación, con algunos pacientes que quedaron con alguna hipocondría después de haber padecido COVID, ¿no? Entonces quedaron con síntomas como sensación de taquicardias, se iban al cardiólogo y le decían que no le pasaba nada, sensación de falta de aire, se iban
al neumonólogo, al clínico y sentían que no les pasaba nada. Entonces es como que opera mucho miedo y ese miedo tiene un impacto orgánico que hace que después se desarrolle una especie de hipocondría, digamos, ¿no? Entonces las sesiones, muchas sesiones fueron simplemente más que sesiones, fueron intervenciones en las que se hizo psicoeducación de que lo que le quedó es una hipocondría a partir del miedo que sufrió, sería casi un estrés postraumático, a partir de la vivencia de haber padecido COVID, digamos, ¿no? Y haber transitado algunos síntomas de COVID, claro, que quedan como con que quedan como secuelas, digamos, o claro, esta sensación. Y con mucho miedo de fondo. Dos cosas, digo, ¿es sensación verdadera? Pensando en esto que los hipocondríacos, ¿no? Como para que me contestes y estoy pensando en eso. Sí. Y también es miedo, pero es miedo por haber atravesado esa situación y porque sabés que el final, si la pasaste mal, puede ser fatal. O es miedo porque no sabés qué puede provocarte en tu cuerpo, en los estados, porque hay, digo... Hoy hiciste una referencia muy interesante que está bueno que lo traigamos a la charla en algún momento. Los estudios que se están haciendo a niveles internacionales y sobre todo como quizás un síntoma de llamar la atención para ustedes que estudian nuestras cabezas, pensando en eso, de que te queda como un largo tiempo esta cuestión de incertidumbre, pero aún más como... arraigada en las emociones, por ejemplo. Sí. Y que ahí juega la hipocondría, por ejemplo. Por supuesto. Es muy buena la pregunta. Va por ese lado, por eso que decís, digamos. Confirmado, es así, digamos. Lo que más genera, no hay nada más ansiógeno que la incertidumbre. Claro. Primero, lo que la persona hipocondríaca vive o manifiesta, lo vive orgánicamente, digamos. Lo que no quiere decir, lo vive orgánicamente, lo que no quiere decir que sea una dificultad cardíaca o una dificultad respiratoria, sino que es un mecanismo que desarrolla el sistema nervioso ante una amenaza imaginaria o real, digamos. Es todo un sistema mecánico. Es adrenalina que va al corazón, el corazón bombea más fuerte, es como que después de haber vivido un hecho traumático como la posibilidad de la muerte a partir de que se obtuvo COVID, eso genera una emoción de mucho miedo. Y lo que más alimenta ese miedo, lo que más hace de combustible de ese miedo es la incertidumbre. La incertidumbre de no saber qué va a pasar. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Bueno, Miguel, me quedo con eso de, más allá de esta cuestión que tiene que ver justamente con las formas, ¿no? de convivir, de pasar. Pero también me quedé pensando, ¿no? Que en lo mucho que fuimos como readaptándonos en todas las instancias de nuestra vida. ¿Se pierde el deseo? Pensando también en esto, que no sé, se entiende, ¿no? Todo va con todo, pensando en esto que decíamos hoy, los cambios inclusive del humor, las emociones, y que afloran, digamos, y digo, dentro de toda esa cuestión, el deseo particularmente,
la necesidad de pensar de ser feliz. Digo, fíjate lo que dije, la necesidad de pensar, y capaz que estoy hablando como exageradamente, digo, en principio, el deseo. Yo creo que es muy de cada persona esto y cómo cada persona lo lleva, digamos, ¿viste? Porque yo creo que en la pandemia la gente tuvo más posibilidad de tener relaciones porque el estilo de vida que llevábamos, y en esto generalizo, no debería, pero generalizo, digamos, el estilo de vida que llevábamos era como muy a 220. Claro. Era un estilo de vida en que la vida social, el trabajo, y la pandemia puso un parate a todo el mundo, con lo cual muchas personas activaron el deseo. Muchas personas activaron el deseo a través de lo virtual también, y muchas personas, bueno, sufrieron rupturas de pareja. Yo creo que el deseo siempre está en juego, y sobre todo como la premisa, digamos, del psicoanálisis lo mostró, de que el deseo funciona con la falta. Cuando se nos dice que no a un montón de cosas, se activan un montón de deseos. Sí. Entonces, el deseo depende como para los qué. niños. Claro. No toques eso, va Claro. y toca. Claro, digamos, o sea. las clandestinas, ¿viste? La fiesta clandestina, Claro. o más ganas de salir, o más ganas de socializar. Es como que ante el no, todos pusimos modo adolescente y empezamos como Claro, se la activó rebeldía. el deseo, digamos, ¿no? Por supuesto que no estoy a favor de todo lo que sea romper la ley, y eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque va a haber tiempo para todo y con ingenio todo se puede, pero lo que sí digo es que la mayoría de las personas buscan, desean. Yo creo que la pandemia nos afectó la capacidad de deseo y en muchos casos todo lo contrario, lo activó, porque la imposibilidad, o sea, el deseo funciona con la falta. Ante la imposibilidad o el freno, el no de un super yo encarnado en el gobierno, esa imposibilidad generó más deseo de socializar, de encontrarse, de concretar, de no saber qué va a pasar mañana. Todo eso activó el deseo, digamos, como puso patas para arriba esta mirada occidental de que como que cuando termine de, ¿no? Es una mirada occidental, cuando termine de trabajar, cuando capitalice o cuando genere tal ahorro, cuando termine de construir tal cosa, me voy a permitir ser feliz. Es como que la pandemia puso pata para arriba y como que las personas se permiten más. Claro, es ahora o nunca. Exacto, digamos, porque no sabemos. Digo, como pensando así muy generalmente, ¿no? Exacto. Y se da eso, lo del deseo, básicamente, y poniendo este ejemplo de las fiestas clandestinas, que es como la rebeldía de sabes que no se pueden hacer, pero sin embargo, no sé, o asististe o lo hiciste. Sí. ¿Se dio más? ¿En qué grupos? Porque hay un grupo, por ejemplo, los 35 a 40, que se sintieron como mucho más Claro. guardados y con esa cuestión de no poder experimentar relaciones sociales, ya sea tanto de pareja como de nuevas amistades, como de conocer lugares. Digo, pensando en esto también, que por ahí se bajó la libido y la felicidad obviamente va bajando, porque cada uno va como poniéndose objetivos, y ese objetivo es el que logra de alguna Claro, manera el que motoriza. hacerse pleno, digo, no sé si voy bien en eso. Sí. El deseo motoriza muchas cosas y bueno, la pandemia se resignificó. Yo creo que esa franja etaria no podría generalizar que decir que fue solo esa franja etaria. Claro. Para mí todos se descuidaron, Claro. todos experimentaron alguna junta que no ni debía hablar ser. los adolescentes, digo, pensando en que también Claro. estuvieron súper guardados, Claro. no tener escuela, no tener en la primera etapa, pensando en el 2020, sin la presencialidad. Exactamente, o sea, me parece que no hubo, o sea, que todos en algún momento rompimos con esto de cuidarnos y no conectamos con la posibilidad digamos, sino que pudo mucho más el deseo de querer concretar eso que estamos deseando, ya sea social, amistades, relaciones. Bueno, me parece a mí que muchas personas sí se cuidaron, pero son las menos, digamos, y generalmente son personas muy escrupulosas, que es raro en Argentina, digamos, Claro, ¿no? con mucha estructura, Claro, digo. con mucho respeto por las reglas, Claro. cosa que no es algo culturalmente
una mayoría. Entonces, me parece a mí que la pandemia y la cuarentena, sobre todo, lo que vino al principio, sí, como que mucho se respetó. Después un poco que medio que se puso, yo supongo que por lo que veo, digo, en el consultorio, ¿no? Claro. Ya las personas empezaron a socializar, si bien no como antes, pero sí a socializar, a generar nuevos vínculos, y sí cambiaron los paradigmas personales. Es como que así, haciendo un corte de lo del consultorio, las personas se permiten más las cosas. Por supuesto que la persona que tenía una pareja estable y que estuvo mucho tiempo y que ya venía con un problema por emerger, por falta de deseo, y hay grandes chances de que esa pareja se rompa y que los una la cuarentena o los costos de tener que separarse, y surgen nuevos problemas, digamos, porque al tener tiempo y espacio uno no tiene la posibilidad de tapar con trabajo un problema que está dentro de la pareja. También hubo eso. Muchas rupturas en estas familias, digo, en estas parejas, en estas relaciones. Sí, hay estudios que determinan que fue quizás el estar tanto tiempo encerrado, conviviendo. La convivencia de por sí con cualquier ser humano es difícil, porque los seres humanos somos difíciles. No hay estudios de Argentina, pero no hay estudios de Argentina, pero sí, lo que te puedo decir es, yo haciendo una revisión de hablar con colegas y de los foros, lo que se habla es que sí, hubo muchas rupturas, digamos, y muchas crisis. También hubo mucha violencia de género, digamos, que el contexto de encierro hizo que la violencia se profundice, digamos, porque el agresor no tiene posibilidad de canalizar todos sus problemas por otro lado y la termina canalizando en agresividad o violencia en el contexto de la casa, del hogar, digamos, claro. Sí, y en cuarentena. Y pensando también en esto de que hay niños, niñas, adolescentes que conviven con ese grupo o esas familias disfuncionales. Sí. ¿Por qué? Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Mientras me pensaba en esto también de esto que traje el tema, disfuncional, las adicciones, por ejemplo. Fueron un factor, pensando, no sé, promedios en ventas de alcohol, por ejemplo, que hubo como una oleada importante de saber que el consumo aumentó. No solamente los números en cuestiones a esos grupos empresariales que venden estos productos aumentaron no solo su capacidad, sino también su renta. Sí, no, aparte de la oferta y la demanda, vos ves que sube el precio a cada rato, con lo cual están vendiendo bien, hay una buena demanda, digamos. Claro. Entonces, me parece a mí que sí, pero aparte se ve también en las personas cómo creció muchísimo el consumo de alcohol y de sustancias en general, también de psicofármacos. Claro. Argentina, antes de la pandemia, ya era uno de los países que más psicofármaco consumía a nivel mundial, en proporción, digamos, ¿no? Claro, sí, siempre estamos hablando en proporción. Por cantidad de habitantes. ¿Es cierto que somos los argentinos como más asiduos a asistir a
a tratamientos terapéuticos, Sí. psicológicos, a ir al psicólogo, a estar Sí. tiempo pensando en la semana tengo terapia. Somos como tipo medio Por suerte sí. histéricos, voy a ponerlo entre comillas. Neuróticos. No, neuróticos. Ujú. Sí, sí, sí. Por suerte sí. Digo por suerte porque... Claro, el no psicólogo- tendrían trabajo, pero sí, digo, pensando Sí. en una estadística Sí, general, así como... Mirá, Argentina es uno de los países no sé. que tiene mayores cantidades de psicólogos por cápita también. Mirá, claro. Lo que habla de que el argentino consume. También es cierto que provincia por provincia es distinto. Claro. El chaqueño consume mucho. Formosa, el interior de Chaco, Corrientes, consume psicología, pero prefiere no ir al ¿Al profesional, consultorio, digamos? al profesional de su ciudad. Ah, bien. ¿Entendés? Bueno, eso es como que se traslada, digamos. Claro, porque por una cuestión de pudor, vergüenza. Sí, de tal. ética también, digo, Claro. pensando que son, no sé, en el mismo barrio, en el mismo Claro. pueblo, pensando Claro. en los pueblos más alejados de la urbanidad. Claro, mi agenda de paciente tiene mucho del interior, de Formosa, de Paraguay, o sea, de gente de resistencia que viajó a Estados Claro. Unidos también, que hacemos sesiones por Zoom, digamos, y la verdad es que es un medio que facilitó mucho, digamos, eso a partir de la pandemia, porque antes de la pandemia casi que no se utilizaba, digamos. Claro, no, Lo no, utilizaban muy se hablaba. pocos profesionales. Esto vino también a que las personas busquen una consulta psicológica, que no es lo mismo que un tratamiento. Claro. Una eso. consulta psicológica a veces 1 o 2 sesiones y me quiero separar, por Claro. ejemplo. Se dan el alta solo. Claro, no, pero es un objetivo Resuelven. terapéutico Ah. concreto. Claro. Quiere dejar un trabajo. 1 o 2 sesiones, lo elabora, deja, no deja, decide y esa intervención o esa consulta terminó, digamos. Es por un objetivo terapéutico concreto. Claro. Sí, por suerte en Argentina, mira, hay algo que dice en un libro Rolón, que es interesante, que él lo analiza y es cierto, no sé si lo analiza o él lo toma de otro lugar, pero se lo leí a él, es que el argentino, nosotros somos hijos de inmigrantes. Claro. Entonces, el argentino tiene mucho desarraigo. Mucho desarraigo al ser hijo de inmigrante, pero también hay inmigración interna, dice él. O sea, no solamente nuestros abuelos vinieron de Europa y se vinieron a una tierra desconocida, huyendo de guerras, huyendo del hambre, sino también que dentro de la Argentina también hay mucho desarraigo. Nosotros, yo soy de Colonias Unidas, vos sos de Colonia Elisa, yo tengo mi vida acá hace mucho tiempo y vos tenés tu vida acá hace muchísimo tiempo, también hay mucho desarraigo interno. Entonces, eso hace que el argentino sea propenso a consumir ayuda psicológica, por así Claro. decirlo. Porque, bueno, un irlandés es 17 generaciones, el mismo lugar, la misma tierra, son muy pocas las personas que sufren un desarraigo como el que tuvimos nosotros hace 2 generaciones para arriba, 3 generaciones. Claro. Entonces eso determina, o sea, eso podría llegar a ser una de las posibilidades de por qué el argentino consume tanta psicología, ¿no? Aparte de que hay algo que, bueno, viste que la educación está como en jaque, pero el argentino es una persona muy bien formada. Hasta la clase media, fíjate que somos todos un poco... todos opinamos sobre la vacuna, Claro, todos opinamos es que, sobre... A ver, la pandemia también vino eso, por Claro. lo menos lo que pasó. Hoy hablaste, dijiste algo importante, la infodemia que Sí. nos atravesó. Sí. Digo, en esa infodemia también esa posibilidad a los medios de comunicación, a periodistas, comunicadores, comunicadoras, tuvimos que hacer esa doble lectura y es como que los otros días hablábamos con colegas y decían, nos volvimos como un poco médicos, un Sí. poco virólogos, un poco epidemiólogos, Sí. aprender en esto del cuidarnos Sí. nosotros para cuidar al otro, para cuidarnos en el lugar donde estamos. Y sí, me imagino que en la casa también, Sí. como, no sé, el cuaderno ahí anotando, síntoma tal cosa, prestar atención, o sea, Sí. fue como llenarnos de cosas, digamos, Sí, ¿no? también, sí, hoy sobre todo, pero también hay muchas generaciones de escuela pública, gratuita y obligatoria, ¿no? Y niveles terciarios, universidades estatales. Eso hace que la educación de un argentino realmente, contrario a lo que se piensa, es muy buena en promedio. Claro. O sea, tiene una base como para acceder y tener cierta postura frente a determinados temas, digamos, ¿no? O sea,
la educación gratuita, privada, o sea, gratuita, estatal y obligatoria, marca una diferencia con otros países. Con otros, exacto, entonces, que tienen otros, además tienen otro tipo de cultura en ese sentido, digamos, pensando en... Claro, y eso hace a que uno se permita repensarse y acceder a una consulta psicológica. Por eso, como volviendo a la pregunta, digamos, si el argentino es consumidor, digamos, el argentino vuelve. Encontramos el lugar para el existencialismo puro, digamos, en ese sentido, ¿no? Es como mucha filosofía, porque tiene esto que tiene que ver con la vida misma. Claro. Y además también hacerse esa pregunta y esa interpelarse, que ahí aparece la psicología, digamos. Claro, aparte vos fíjate que hay grandes proyectos en Argentina, como cualquiera puede acceder a una clase de Darío Zeta. Claro. Eso que en otros países se da en algunas élites, acá vos entrás a YouTube y tenés una clase de Darío Zeta, tenés una clase de Pablo Feynman, tenés clases, o sea, hay filosofía. Sí, hay formación. Hay formación y hay información muy buena para el ciudadano promedio, cosa que en otros países... Eso hace que accedamos a repensarnos, a una consulta psicológica, a una consulta psicoanalítica. Hablando de repensar, nos repensamos en la historia pensando en esta diversidad. ¿Qué hubiera dicho? Y lo voy a traer así como lo traje. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. ¿Qué hubiera dicho Freud pensando en esto desde el malestar de la cultura? Y pensando en lo que dijiste al principio de esta cuestión de que, bueno, nos pensábamos cavernícolas, que también hay toda una historia con eso, más bien aristotélica, con respecto al uso del término cavernícola. ¿Qué hubiera dicho él en este momento en donde estamos así como con un montón de cosas y pensando en esta vida existencial constantemente y en estos problemas que a lo mejor para otros no son tantos problemas o para otros países no tienen que ver, no pasan por ahí, digamos, esos problemas? Mirá, Freud es un tipo tan disruptivo, con una ironía tan grande que la verdad que no sabría decirte con qué saldría. Sí te puedo decir lo que él opinó con respecto a la Segunda Guerra Mundial, y él hablaba, y él ahí dio vuelta, con la Segunda Guerra Mundial, él dio vuelta a toda su teoría, digamos, ¿no? Él dice, bueno, que se piensa que el hombre tiene una tendencia natural hacia el bien, digamos. Esa era la premisa en esa época. Y él repiensa eso con la Segunda Guerra Mundial y dice, no, el hombre tiene una tendencia natural a la muerte, digamos, ¿no? A la destrucción. Es como que no sabe estar bien. Es como que dice, bueno, estamos bien, bueno, vamos a invadir Paraguay, es como que tiende a complicarse. Vamos a buscarnos el problema. Exacto. Y vamos a someter, ¿no? Ahí viene un pensamiento de Hegel, en realidad, que habla de la dialéctica del amo y del esclavo, en donde dice, la naturaleza del ser humano es someter al otro, digamos, ¿no? Y eso está. Es un pensamiento que lo tomaba Freud, que después también lo toma Lacan,
y que en toda relación, lo toma Foucault también, en toda relación se pone en juego el poder. Hay relaciones de poder. Entonces, bueno, lo que Freud diría, me parece a mí, es que el humano, digamos, tiene una tendencia a la muerte, a la autodestrucción. Por lo tanto, esta pandemia es también producto un poco del virus, pero mucho también de la falta de cuidado, digamos, claro. La falta de amor propio. Claro, y de esta creencia de que a uno no le va a pasar, digamos, ¿no? Y de muchas personas que realmente, viste, se ha sabido casos de personas que sabiendo que tenían COVID se tomaron un vuelo y bueno, hoy tienen una causa penal. Digamos, a esa personalidad le apuntaba un poco Freud, digamos, cuando decía hay un poco de autodestrucción, digamos, ¿no? Yo creo que él rompió con todo el pensamiento de la época, es un mojón en la historia del pensamiento de la humanidad y sabe que hay un inconsciente en el cual hay una sombra, hay un lado oscuro, hay un lado en el que operan dos fuerzas básicas que son las energías sexuales y las energías agresivas, digamos, ¿no? Así que lo que él dice hoy está tan vigente que la verdad que asombra, digamos, cada vez que se lo lee de nuevo a Freud. Bueno, hablamos del deseo y hablaste del sexo también. Digo, ¿la gente tuvo más sexo o por lo menos considerás que tuvo más sexo en esta época de pandemia? Digo, los que no se separaron o los que sí, ¿por qué no? Porque también es como en esta búsqueda del deseo, sí. Eso, también uno tiene que, las fantasías sexuales, sí. Digo, pensando en todo lo que uno puede llegar a fomentar en lugares de encierro, ¿no? No sé decirte, sí, no sé si decirte si la pandemia como claro. Variable, digamos, pero sí hay estudios interesantes que se hicieron en Estados Unidos y que habla de que las parejas estables, a partir del uso del celular, empezaron a tener menos relaciones sexuales. O sea, la gente realmente tiene menos relaciones sexuales a partir del uso de la tecnología. El uso de la tecnología es una variable que afecta la cantidad y la calidad sexual de las personas, por lo menos en Estados Unidos, no sé si acá. Claro, no hay estudios realizados acá. Pero seguramente acá también, con lo cual yo no sé si la pandemia, pero sí la sexualidad se dificulta, sobre todo en las familias o en los lugares donde hay, no sé si el deseo, porque la verdad es que el tiempo y el resignificar a veces en algunas personas activa, digamos, el deseo sexual, en otras la ansiedad o la preocupación o la incertidumbre afecta al alivio sexual de las personas. Entonces es mucho, depende. Hay en parejas en donde hay un preocupado y una persona preocupada y la otra persona claro. Está como más cachonda, digamos, sí, o más relajada, o sí, más tal relajada cual, su cabeza está en otro, claro. En otro level, diría. Claro, entonces es como que las parejas que encontraron, la verdad que no puedo generalizar, sí sé, es que más que la pandemia, la tecnología es una variable que afectó. Y después también están las personas que hacen home office, digamos, o claro. Las personas que trabajan, que eso se está dando mucho. Muchísimo, y además creo que son inclusive, sí. Muchas más horas de trabajo, el doble. Que eso también perjudica a veces el estado mental, digamos, ¿no? De estar ahí todo el tiempo hablando con una persona que está del otro lado, sí, realizando, no sé, periodistas, por ejemplo, que siguen haciendo home office, les lleva mucho tiempo, el doble inclusive. Sí, y porque aparte hay varias cosas. Primero que el home office te desestructura. ¿Qué quiere decir? Lo que te estructura un lugar físico, en un horario de entrada, un horario de salida, claro. El home office te lo desestructura. Entonces, las personas que tienen capacidad para autorregularse y decir, bueno, hasta acá el trabajo y se ponen un tope de hora o por objetivo, pero saben cortar y toman conciencia de la necesidad como inversión del descanso, esas personas la pasan bien, inclusive hasta es ventajoso el home office. Las personas que la pasan mal son las personas que tienen poca dificultad para autorregularse y no pueden parar, digamos, con el trabajo, o se desestructuran o cambian los horarios
o cambian los hábitos alimenticios. Todo eso afecta, digamos. Y aparte hay una cuestión que estaría buena estudiarla, digamos, que es que también todo contexto se asocia a algo, digamos, ¿no? Si uno va a una iglesia, uno se dispone a hacer silencio, a rezar, o el que tiene creencia. Si uno se va a un café, se dispone a hablar o a tomar un café. Si uno se va a una escuela, como que todos los lugares disponen. Si uno va a un motel, se dispone a tener relaciones, o por lo menos a tener un momento de intimidad. Cuando la casa se convierte en un lugar de trabajo, cuando la casa es todo, ahí se complica. Exacto, y se asocia solamente al trabajo, uno termina embotado porque terminás asociando la casa al trabajo. Y es como que hay una triple jornada laboral, digamos, es como que uno nunca sale del trabajo. Y eso a veces genera cansancio, desgaste. Claro. Y hay que desarrollar el arte de saber cortar, juntar las cosas, tener un ritual de juntar las cosas, dejar limpio. Apagar la tele en ese momento y predisponerte para otra situación en tu vida. En eso pensaba también todo lo que pasamos, ¿no? Y todas estas cuestiones que por ahí son algunas teorías, otras que claramente los teóricos hoy, si estarían vivos muchos, tenía razón lo que decía. Claro. Y pensaba en este malestar social que hay y en esta ansiedad, que la ansiedad a veces provoca llegar a una fatalidad. Y cuando hablo de fatalidad me refiero puntualmente a las personas que decidieron quitarse la vida. O que están o que han pasado quizás acompañando, en el proceso de otras personas que por ahí pasaron por esa situación. ¿Se dio en este contexto aún más? Según las estadísticas dicen que sí, como que hubo un aumento, pero ¿eso se debe a este momento particularmente o son personas que ya venían como elaborando quizás todo este tipo de... Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Todo este tipo de situación y que le lleva a ese punto, ¿no? Habría que ver si en cada caso, digamos, seguramente los factores de riesgo crecen cuando hay sensación, o sea, la persona que lleva al acto el suicidio tiene dos modalidades. Una modalidad más impulsiva, ¿no? En donde por un acto impulsivo termina en suicidio, digamos. Ese rasgo tiene ciertas características de personalidad, digamos, o trastorno de personalidad. Otras personas tienen más síntomas depresivos y tienen una tendencia al suicidio, donde planifican y planean, en donde te diría que lo único que prácticamente como salida, lo único que encuentran es el suicidio, digamos, ¿no? Que muchos lo denominan como un llamado de atención disfuncional, como un pedido de ayuda disfuncional. Claramente este tipo de personas, al sentir que encima la vida cambió, las normas culturales, el malestar de la cultura, digamos, o sea, las normas culturales cambiaron, eso genera
que los factores de riesgo crezcan, digamos, frente a muchas personas y ahí llevan adelante el suicidio, digamos, ¿no? Es como decir, si vino la pandemia y ya no puedo ni siquiera salir, ¿para qué voy a seguir? Eso me parece a mí que es un razonamiento de una persona, más que un razonamiento, es una distorsión cognitiva de una persona que está atravesando una situación límite, digamos, claro, ¿no? una situación límite y que tiene la visión entubada donde la única solución que ve es terminar con su vida. Pensaba también en esto de cómo podemos tener una mirada quizás, no sé, como para hacer un diagnóstico o como para poder tener cierta mirada para poder ayudar a las otras personas que por ahí están atravesando cualquier situación, digo, pensando en las familias, estas familias que son disfuncionales a veces y que han tenido y que tienen porque todavía estamos en pandemia, ¿no? Estar viviendo, conviviendo, la psicología desde la educación, la psicoeducación, dijiste también algo importante. O sea, son un montón de cosas que fueron acomodándose y que todavía no nos estamos acomodando. Claro. No, aparte, como te decía, es un rasgo humano el hecho de sentir ese malestar, digamos, ¿no? Y con el cambio de contexto, ese malestar se profundiza, digamos. Es un rasgo humano porque Freud lo denominaba porque para pertenecer a la cultura, para ser culturales, tenemos que reprimir. Esa represión genera un vacío y ese vacío genera malestar, digamos. Es ahí donde arranca el deseo, con ese vacío, digamos, ¿no? A partir de ahí es que nos convertimos en sujetos deseantes. Pero el costo de ser sujetos deseantes es que trae cierto malestar permanente. El deseo es como una molestia, es como una arena en el ojo que siempre está y no deja de venir, digamos, ¿no? Entonces, el malestar siempre va a estar. Cuando cambia el contexto, por ejemplo, cuando se cambian las reglas de juego, cuando la pandemia viene y pone patas para arriba todo nuestro estilo de vida, ese malestar se va a profundizar porque adaptarnos, algunos más, otros menos, con más capacidad o con menos capacidad, ya sea que sea con más capacidad o menos capacidad, el malestar va a estar y el malestar va a crecer porque todo lo que teníamos proyectado o conocido es como que se dio vuelta, digamos. Entonces, la recomendación es primero reconocer de que somos sujetos deseantes, por lo tanto, somos sujetos con, que tapamos angustia con determinadas actividades. Que el contexto hoy nos cierra ciertas posibilidades, pero nos abre otras posibilidades. Y que nos pone a prueba, utilizo esa parte, a prueba esta resiliencia, por ejemplo, pensando en los ámbitos o en los contextos en los cuales uno va como atravesando. El ser humano es resiliente, es resiliente por naturaleza, digamos. La capacidad de resiliencia no la perdemos nunca. Vos fíjate que hubo gente que vivió en la era nazi, claro. Con los nazis, en los campos de concentración. El holocausto judío. Y hubo gente que sobrevivió a eso, que era algo inhumano, digamos. Viktor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, plantea de que en realidad él inventa la logoterapia a partir de que se da cuenta de que hay personas que se iban a morir ya antes de que mueran, digamos, ¿no? Y eran personas que morían porque o no soportaban la vivencia del campo de concentración porque no tenían un propósito afuera, digamos. Entonces, la recomendación para todos, y sobre todo de Viktor Frankl, digamos, que yo la tomo, es que resignifiquemos nuestros propósitos conforme a la realidad que nos toca, conforme a las cartas con las que nos toca jugar en la realidad. Resignificar eso va a generar un propósito nuevo o vamos a resignificar un propósito realizable y eso va a hacer que toda esta pandemia, toda la cuarentena o la situación que es difícil sea más llevadera porque realmente genera vida. No es lo mismo una persona que tiene un propósito realizable que una persona que no puede resignificar ese propósito, digamos, ¿no? La persona que no puede resignificar tiene hasta un impacto orgánico. De hecho, Viktor Frankl lo vivió y lo experimentó y lo documentó en un libro, El hombre en búsqueda de un sentido. Lo documentó en su libro de que las personas no soportaban el campo de concentración
porque no tenían un propósito. Entonces, la clave es resignificar el propósito que teníamos antes de la pandemia. Y si no lo teníamos, la pandemia vino a generar un nuevo propósito. Claro, darte ese espacio para poder resignificarlo, Claro. así, ¿no? De un momento de, más allá del contexto de estar guardados. Exacto. No, y con las cartas que nos tocan. También estar guardado puede ser una posibilidad. Claro, a eso. Entonces, con las cartas que nos toca en la realidad, con los elementos que nos tocan en el sistema, que en nuestras circunstancias, ser resilientes y tener la capacidad de generar un propósito como para que esta situación sea más llevadera. Esa es la clave para salir de esto, me parece, digamos. Ahora, qué loco, ¿no? Pensando, mira, te voy a saltar de una cosa a la otra. De hecho, bueno, por eso se llama Conversaciones Diversas. Claro. Hablamos de todos estos personajes de la historia de la psicología, básicamente. Ninguna mujer. O sea, todo un tema. realmente nos atraviesa la historia pensando en que todos estos referentes que fuimos estudiando durante todos los años y en diferentes tipos de etapas educativas, aparecieron solo hombres. Pues es que es todo un tema. La ciencia es machista. Sí, claro. Yo tengo la suerte de ejercer una carrera, una actividad que en el 95% son mujeres, pero los autores que se citan en su gran mayoría son hombres. Los que han dejado como alguna marca registrada para poder ingresar a ya sea una especialización o alguna, alguna especialización en algún sentido dentro de la carrera, son todos varones. Sí, y bueno, es algo para replantearnos en esto. Las mujeres van a ir ganando, yo no dudo que van a ir ganando espacio en esto. Me parece a mí que es algo para que lo pensemos, es algo para que lo cuestionemos, como para que pensemos una nueva masculinidad desde mi lugar. Claro. Yo no voy a hablar de feminismo porque yo soy hombre y no le voy a explicar el feminismo a nadie, digamos, pero sí es algo como para repensar y es un muy buen punto el que traes porque en la psicología el 90%, 95% de las mujeres de las personas, de los profesionales que ejercen son mujeres y en las universidades los que mayor número se reciben son mujeres también, o sea, en las carreras en general. Claro, en las carreras con lo que las referencias deberían empezar a ver como más autores femeninas que autores mujeres que podamos empezar a citarla, que podamos empezar a tener en cuenta. Yo siempre recomiendo mucho Flor Freijo a mis pacientes, a las mujeres, porque me parece que el feminismo está generando una genuina revolución, una desconstrucción y una destrucción creativa. Me parece a mí que es para bien esta destrucción porque el patriarcado hay que destruirlo, hay que deconstruirlo para generar una síntesis mejor, digamos. Claro, para ser mejores, digamos, aparte, digo, en esta cuestión sociedad, como sociedad y buscando la equidad y la igualdad de los géneros y las diversidades. Las nuevas generaciones lo están tomando los pibes, la verdad. Te iba a preguntar, digo, dentro de esos, de algunos de esos temas que van apareciendo en el consultorio, que deben ser un montón, ¿aparecen estas cuestiones, por ejemplo, vos que tratás con adultos sobre todo? Sí, todo el tiempo. Digo, te interpelás vos y también te interpela el paciente con esta realidad, el digamos. patriarcado aparece en toda su esfera y nos atraviesa a todos. Yo me tengo que repensar mucho a la hora de decir no colabora con la cocina. Claro. Es responsable porque vive en esa casa, digamos. O sea, suena muchas veces redundante, pero es como un ejercicio, por lo menos mínimo, como para que yo piense una nueva masculinidad, digamos, ¿no? Y vos fíjate también, la mayoría de las mujeres son pacientes. ¿Por qué? Porque la mayoría porque el patriarcado hace que la mayoría de las mujeres la pasen mal. Claro. Y sientan mucho malestar, digamos, porque el varón la tiene cómoda. Si el varón es infiel, es un pillo. Si la mujer es infiel, es puta. Claro. Entonces, eso hace y la carga cultural que eso tiene, o si una mujer no tiene ganas de ser mamá, es mala madre, pero un hombre si es papá, bueno, no, el tipo, viste, no da más con la... Entonces me parece que eso son cuestiones que aparecen todo el tiempo en el consultorio y que, bueno,
tratamos de construir, pero yo confío mucho en que las van a ser las propias mujeres las que van a ir avanzando en este campo. ¿Dónde te vemos, te encontramos? Bueno, Avenida Lavalle, 188 es el consultorio, el consultorio 12, y bueno, 3624-720081. Un placer, gracias. Gracias. Gracias por estar ahí del otro lado, como siempre, por acompañarnos en Conversaciones Diversas. Ha sido una charla increíble la que tuvimos con Miguel. Te esperamos en la próxima. Gracias por estar del otro lado. A seguir cuidándose, a seguir cuidándote en casa. Quédate el distanciamiento social, uso del tapaboca, barbijo, el alcohol en gel, el lavado de manos frecuentes, todo eso a tener en cuenta, porque es cierto lo que acaba de decir Miguel, todavía hay que seguir cuidándose. Un placer.